Muy buenos días, bendecido día. Ya estamos finalizando este mes de agosto, mes 8, para entrar al mes 9. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es más grande que los cielos, la misericordia de Dios es más grande que la tierra. Un saludo fortísimo para todas y para todos. Este ministerio internacional como lo es Unicristo. Saludo para todos mis queridos y apreciados ministros del Señor, ministras del Señor, predicadores del Evangelio, profetas, maestros, pastores, conferencistas, hombres y mujeres que estamos en este ministerio internacional anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por estos lugares, por estos medios, en este ministerio internacional. Unicristo. Saludo al pastor Marcelo Parrella, allá en Brasil, Río de Janeiro, juntamente con su amada esposa. Hemos venido compartiendo pues en este tiempo las escrituras, la palabra del Señor. El propósito pues es seguir predicando el Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino, el Evangelio de la justicia, de la paz, de la misericordia, del amor, el Evangelio de la fe. Dar a conocer con denuedo el misterio que tuvo oculto por los siglos y por las edades y que ha sido revelado por su gracia a nuestras vidas. Saludo para todas las personas que nos sintonizan, que nos siguen día a día. Quiero compartir allí tras las huellas del Mesías. Ese es el tema que vamos a compartir, tras las huellas del Mesías. ¿Qué fue lo que Cristo venció? ¿Por qué tuvo que morir y ser sacrificado, resucitar? ¿Qué obtuvo con toda esa obra redentora nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos beneficia hoy esa victoria del Señor Jesucristo? Esa frase culminante, cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es. De eso se trata precisamente el tema de todo lo que logró el Señor Jesucristo al entregar su vida por la humanidad, al restaurar todas las cosas, como lo había anunciado, por medio o por boca de los profetas. Venía a restaurar todo, que es el reino de Dios y la manifestación, restaurar el reino de Dios y la manifestación de ese reino para el tiempo presente, tomando en cuenta los primeros movimientos de los cristianos del siglo III, que extendió el cristianismo o el evangelio o lo que ellos le llaman el reino de los cielos. ¿Cómo se llaman esas cruzadas? ¿Cómo se llamaban esas cruzadas? Para que toda Europa, y si era posible, el mundo entero pudieran conocer a Cristo. Claro, hubo una transición muy violenta, fue un momento de guerras, un sistema cultural que se imponía por medio de la espada y la cruz. Era un proceso que tenían que vivir. Hoy vemos los resultados. Una de las civilizaciones más importantes del mundo es la occidental, o la cual pertenecemos todos nosotros. Fuimos cristianizados, hay que decirlo. Eso trajo como consecuencia a lo que es la familia, el respeto, a lo que es pues las autoridades, el matrimonio. Es decir, ese legado que nos dejó esa civilización a la cual nosotros pertenecemos en diferentes o otros grupos culturales que hasta el día de hoy siguen lapidando las mujeres en otras cosas.
prohibiendo algunas cosas en algunas partes del mundo, en algunas partes no quisieron pues o no se arraigaron en la palabra de Cristo, y vemos el abrazo cultural que hoy pareciera que fuera algo bueno, pero no. Hay mucha violación a los derechos humanos en cuanto a las mujeres, a los niños, muchas cosas que se ven allí, muchos sistemas radicales, y todo esto viene en un proceso de la extinción del reino de Dios. Hoy el mundo es mucho más civilizado que hace 200 años, y eso hay que reconocerlo. Ese hombre antes de Cristo era más violento todavía. Si hoy nosotros vemos violencia, antes de Cristo era mucho más peor. Los pueblos no crecían. Los niños que pasaban los 3 años eran los que iban a sobrevivir en general. La población mundial no crecía por las enfermedades. No crecía porque no había desarrollo tecnológico. No crecía por los cambios climáticos. Los desastres que habían en esos momentos no crecía por la barbarie. Es decir, los hombres eran más tercos, más toscos, más violentos, y destruían allí hordas, destruían poblaciones enteras y no utilizaban las tierras, y eso no permitía que los pueblos se desarrollaran. Hay que entender esas cosas, de dónde venimos. Hay personas que dicen, mira, ya el mundo se va a terminar, mira cómo estamos. Venimos más bien de la oscuridad. En otro tiempo los hombres no podían caminar tranquilos por las calles. Unos bárbaros, unos violentos destruían todo, solo por destruirlo. Y hoy el hombre, después de Cristo, después de esa gran victoria de Cristo, vino para restaurar todas las cosas. La población mundial se ha multiplicado. Como viven pues, como viven como hermanos, mucho más que antes. Sé que todavía hay guerras, sé que todavía hay conflictos, pero la mayoría de los seres humanos quieren el bien. La mayoría de las personas que salen de sus casas lo que quieren es el bien, quieren un mundo mejor. ¿Por qué? Porque tienen esa conciencia. ¿Por qué? Porque Cristo venció, porque Cristo trajo luz al mundo, porque Cristo trajo nueva esperanza. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado, porque el reino de Dios se ha manifestado. ¿Qué es el reino? ¿Y por qué hablar del reino? ¿Por qué? Porque fue el mensaje que el Señor Jesucristo trajo. Fue el mensaje que el Señor Jesucristo mantuvo todo el tiempo de su ministerio, en los días de su carne, como lo dicen las Escrituras, en la carta o en el libro de los Hebreos, capítulo 5. Todo fue acerca del reino. Cuando le pidieron que les enseñara a orar, sus discípulos, él les dijo, cuando oren, digan así. Lo primero que iba incluido era el reino de los cielos. Cuando le dijo acerca del liderazgo, cómo iba a ser el liderazgo, le dijo, en el reino no es así. Los reinos de este mundo se enseñorearán de los hombres. En el reino de Dios no es así, sino que el mayor servirá al menor. Es un ministerio de servicio, es un liderazgo de reyes al servicio, al prójimo. Todo diferente en el reino. Las normas son diferentes a lo que el hombre tiene. En el reino, el que más da, es el que más tiene. Se le multiplica. En el reino, cuando a ti te maldicen, tienes que bendecir. Cuando alguien dice cosas malas o te persiguen y están contra ti, ¿qué dice las Escrituras? Gozaos y alegraos, porque grande es el reino de Dios. Y tienes que orar por ellos, bendecirlos constantemente. Es diferente. ¿Por qué? Porque en el reino, según lo que vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 26, vamos a leer, se puede ubicar en el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a ubicarnos, capítulo 1,
El versículo 26, 27 y 28. Leemos en el nombre del Señor. Libro de Génesis capítulo 1, vamos a leer del 26 y el 28. Leo en el nombre del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los cielos del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cristo restauró todo. Si nos ponemos a ver la historia, venimos desde cero, de la oscuridad por miles de años. El hombre no conoció lo que era un bombillo, no conoció lo que era un vehículo de motor. Un vehículo de motor, trenes, transportes, ferrocarriles, los edificios que hoy conocemos por miles de años, el hombre vivió en oscuridad. Después que Cristo vino, logró esa gran victoria, la luz vino al mundo, esa luz comenzó a manifestarse en los hombres. Los hombres fueron iluminados porque el reino de Dios llegó para cambiarlo todo, para llenarlo todo, para restaurarlo todo. Sé que para nosotros lo vemos lento. No. Ha sido un proceso cada día. La luz es más intensa, la claridad está presente. Nosotros debemos anunciar constantemente y con nuestra voz ese reino que está entre nosotros. Cristo venció para que esa luz se vea en medio de los hogares, en medio de las familias, en las naciones. Por eso Él dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Que las naciones se conviertan, que las naciones conozcan el reino. Hay un salmo profético en el Salmo capítulo 2, donde el Señor dice proféticamente a su Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué es reino? Bueno, lo hemos dicho varias veces, es influencia de poder, dominio, es decir, con esa influencia a otros, poder influenciar a otros, que sean arropados, investidos a otros, para ser atraídos, para que esa influencia del reino de Dios allí, a la persona. Un reino es transformarlo todo por medio de una influencia expansiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese rey llega a ese territorio, bueno, todo ese territorio va a ser lleno de esa influencia. Es un dominio, un reino, es uno que transforma al mundo por medio del bien que recibió ese reino. ¿Cómo lo haría? Con lo que usted ha recibido de parte de Dios, con esa gracia. Es transformarlo todo, corrigiendo lo que no está bien, corrigiendo todo con lo que Dios te entregó para que seas un rey entendido en medio de la oscuridad. Esos hombres que están inquietos para transformar todo. Bueno, a eso Dios les dio sus ideas. A esos hombres Dios les dio sus ideas. Todo lo que usted ve a su alrededor, Dios puso eso en alguien, en una mente. Dios lo puso en la mente de alguien, el que creó el bombillo, entre otros hombres que fueron iluminados por Dios, que estaban pensando en transformar el mundo. Incluso estas Biblias estaban en la mente de un hombre. Estas Biblias que nosotros utilizamos, este tipo de códices, como se le llama códices, este tipo de libros que no existían. Los primeros que inventaron la imprenta, como John Gutenberg, una idea muy maravillosa para que fuera eso.
infundir el conocimiento, para infundir el conocimiento principalmente la Biblia, este libro maravilloso. ¿Y quién le dio esa idea? Bueno, a un hombre, uno que estaba pensando el bien para transformar al mundo, para corregir todo, algo que está defectuoso. Allí está un rey entendido, corrigiendo todo. ¿Por qué? Porque usted quiere tener... ¿Por qué? Porque usted quiere tener dinero. Tiene que hacerse esa pregunta. Lo importante de conocer el reino de Dios es esta influencia de poder. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, que cuando crece, viene todas las aves y hace allí nido. Fíjense lo que está diciendo del reino. Empieza pequeñito. El propósito del reino es llenarlo todo. O de la masa, pues que se le echa 3 medidas de levadura hasta que leuda todo. Así es el reino de Dios. Su propósito es una expansión masiva. El gran reformador que pudo cambiar, transformar Suiza, que era llamada cloaca de Europa, Suiza era llamada cloaca, un hombre llamado Juan Calvino, llega con una visión de reino, de cambio, pudo transformar esa región que hasta el día de hoy su legado permanece. Hasta el día de hoy Suiza es una potencia económica. Es conocida por su limpieza, después de haber vivido en la salubridad. No habían sistema de aguas, no habían sistema de desagües negras, de agua servida, no existía. Toda esa ciudad era conocida como la cloaca, refiriéndome a Suiza, de Europa. Aunque toda Europa era una salubridad, Suiza era mucho peor. Imagínese usted que habían tabernas y había mucha prostitución, hizo matrimonios colectivos para que los hombres se hicieran responsables de las mujeres. La economía creció y crecieron las familias, empezaron a crecer las familias. Eso nadie lo dice, pero ¿quién fue que puso en la mente esa idea en ese hombre llamado Juan Calvino? ¿Por qué? Porque tenía la mente allí pensando en el bien del prójimo. Eso lo hace Dios en el hombre, que piensa en lo bueno, una mente de reino. ¿Por qué? Porque estos hombres hacen estas cosas porque aman a la humanidad y Dios le da sus mejores ideas. Hoy la gente dice que Suiza es un paraíso fiscal. Claro. ¿Y eso por qué? Porque vino uno con una mentalidad de reino, refiriéndome a Juan Calvino, que estuvo dispuesto a traer políticas en una sociedad que estaba en tinieblas. Esa es la visión del reino, traer cambios, transformarlo todo, pensar en el prójimo, pensar en los demás, lo contrario a un corazón o a una mentalidad de bestia. ¿Qué quiere decir? Que quiere que la bestia quiere satisfacer sus deseos y no le importa a los demás. Yo comí y no me importa a los demás. Eso es lo que piensa una bestia. El que tiene el corazón de reino está pensando cómo resolver algún problema en el mundo, en su comunidad, en su familia, en su país, en su lugar donde vive, en el lugar donde lo rodea, allí pensando cómo resolver ese problema. Pensar, ¿por qué? Porque el problema, pensar cómo resolver ese problema, me levanto cada mañana, ¿por qué? Porque yo quiero trabajar, porque yo quiero salir adelante, está pensando, eso es para mi deseo egoísta, o para traer una transformación en el mundo. Bueno, hay que ver si es para transformar al mundo o es un deseo egoísta. Es allí donde tenemos que revisar cuál es mi por qué. Solo es un deseo egoísta
de tener dinero y recostarnos pues en una silla y decir, come, regocíjate, alma, come y bebe, que tienes porque tienes para muchos días. O queremos tener dinero para ayudar al necesitado, a liberar al que está cautivo. Es allí donde tenemos que meditar si estamos en esa visión del reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está entre nosotros. Ese reino se va a manifestar y va a haber en aquellos corazones transformados, entendidos, con la mentalidad del rey, creativo como Dios. Todo lo que Dios creó tiene su semilla en él mismo, según el género, y se multiplica constantemente. Fue una creación perfecta. Dios no necesitó de hacer millones de árboles, y con la semilla de él llenó todo. Asimismo hizo un solo hombre, y con la semilla que estaba en ese hombre llenó toda la tierra. Una idea de reino, una idea creativa que lo llena todo, de influencia expansiva que está pidiendo, de influencia expansiva, ¿qué le está pidiendo usted a Dios? Usted tiene la capacidad de ser creativo. Todos los hombres tenemos algo muy especial. Todos tenemos un potencial, desarrollemos eso para el bien, para el bien del prójimo, aprendiendo a ser un rey a través de la madurez, ser maduro. Cuando se deja de tener deseos egoístas, se deja de ser niño. Incluso el niño por naturaleza es egoísta, quiere todo para él, son deseos egoístas. Pero una persona adulta con esas conductas egoístas, fíjense lo que dice Gálatas 4:1. Vamos a ubicarnos en la carta de Gálatas. Mire cómo dice Gálatas 4:1. Leemos Gálatas 4:1. En el nombre del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo. Dice aquí el apóstol Pablo que el heredero le queda todo del padre. Pero mientras que es niño, es inmaduro, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, en nada se diferencia del esclavo. Es niño. No puede disfrutar de la herencia, no tiene la facultad para administrar la herencia completamente. ¿Por qué? Porque es un niño inmaduro. Y el apóstol Pablo está haciendo esta analogía para referirse precisamente a aquellos que son herederos del reino de Dios. A eso es lo que él se refiere, eso es lo que él viene hablando. Pero ¿cómo? Son inmaduros, en nada difieren del esclavo, como dice allí la Escritura. Es decir, de aquellos que tienen deseos egoístas, que no tienen conciencia de Cristo. El inmaduro en Cristo es igualito a aquel que no tiene una conciencia en Cristo, al esclavo. Él se incluye a sí mismo. O sea, el apóstol Pablo allí él mismo se incluye. ¿Por qué? Porque él fue inmaduro. Él fue inmaduro. O sea, el apóstol Pablo. Lo mismo que afecta a la persona que no está en Cristo, lo afecta a usted. Lo que afecta a la persona que no está en Cristo, lo afecta a usted también. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Y por eso tiene que madurar como hijo del reino, con la mente de Cristo. Y el Señor Jesús dice allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48, dice: sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hablando precisamente, hay personas que se escandalizan cuando se escuchan esa palabra, ese texto bíblico. Ahí se está refiriendo a la madurez, sean perfectos, o sea, sean maduros. Hay muchos que dicen, no,
el único perfecto es Dios. Nosotros no somos perfectos, ¿no? Sí, hemos sido llamados a ser perfectos. Como dice la carta de los Hebreos también, capítulo 5, versículo 14, dice las escrituras allí textualmente, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Hemos sido llamados para madurar. Hemos sido llamados para ser perfeccionados, manifestar esa madurez, manifestar esa perfección. Sí podemos ser perfectos. Allí pues están esta palabra para que podamos meditarla. Podamos meditar en esta palabra maravillosa acerca de la madurez, acerca del tema que hemos compartido, las huellas del Mesías. Cristo Jesús fue perfeccionado, porque no era perfecto tampoco. Fue perfeccionado. Llegó a ser perfecto. Aprendió la obediencia. Vivió sujeto a sus padres. Allí estaba siendo procesado, estaba aprendiendo, estaba madurando también. Estaba siendo perfeccionado como estamos siendo nosotros cada uno, perfeccionado. Hasta alcanzar la estatura del varón perfecto llamado Cristo. Porque el que comenzó en ti la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Allí pues está esta palabra, para que podamos compartirla. Esta palabra para que podamos meditarla acerca de las huellas del Mesías. Hemos sido llamados para anunciar el reino de Dios. El reino de Dios a todas las naciones, a todos los pueblos, todas las lenguas, etnias, todas partes del mundo. Anunciar el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios no consiste, Romanos capítulo 14, el versículo 17, no consiste en comida ni en bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ha sido pues un placer haber compartido con este maravilloso ministerio internacional como lo es Unicristo. Por aquí estamos en este ministerio, grupo de hombres, mujeres, transmitiendo en todas las naciones, en todas partes del mundo, unidos en Cristo, unidos como cuerpo de Cristo, allí juntos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un placer para mí ser parte pues de este ministerio internacional Unicristo, unidos allí compartiendo, transmitiendo, día a día nos pueden seguir, nos pueden sintonizar, nos pueden seguir allí en este ministerio internacional Unicristo. Allí al frente el pastor Marcelo Parrella. Le habla pues desde Venezuela el pastor Nelson Cárdenas. Un placer, un abrazo.